JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, responsable para la sucursal de España y Latinoamérica. Y hoy, pues bueno, traemos como cada semana, como cada lunes, una nueva sesión de Trading en Directo donde haremos el análisis semanal del mercado, repasaremos todas las noticias macroeconómicas de esta semana, analizaremos, por supuesto, también todos los gráficos, los principales índices y los activos que más interesantes están en este momento, como por ejemplo el petróleo, las cotizaciones del petróleo que esta pasada semana pues han continuado con caídas y han vuelto a niveles mínimos. Por tanto, bueno, tenemos muchos temas que hablar. Como ya bien sabéis, ya habréis visto en las noticias hoy, Biden ha renunciado a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, no ha renunciado a la presidencia, sino que ha renunciado a la reelección, y esta mañana el Banco Central de China ha sorprendido con una bajada de tipos de interés. También tenemos temporada de resultados, por tanto, bueno, vamos a ir hablando de todo poquito a poco durante esta sesión, vamos a ir explicando y vamos a intentar, ¿no?, buscar un contexto de mercado para esta semana. Así que lo primero de todo, antes de comenzar, como siempre, ya sabéis, tenemos el aviso de riesgo. Recordaros que, pues bueno, debéis invertir de forma responsable. Debéis recordar también que hay riesgos involucrados en la operativa de acciones y de cualquier otro tipo de instrumento financiero. Y, por supuesto, recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Así que, bueno, debéis considerar si podéis tolerar ciertas pérdidas antes de comenzar a invertir. Bien, bueno, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver en esta nueva sesión de análisis del mercado semanal? Como cada semana, lo primero de todo, repasar el calendario macroeconómico. Esta semana tenemos datos importantes, sobre todo Estados Unidos, que publicará su dato PCE, que es la referencia sobre la inflación. Hablaremos de ello. Habrá, por supuesto, también otros datos macroeconómicos importantes. Veremos también las últimas noticias del mercado. Ya hemos adelantado algo. Tenemos noticias de China, tenemos noticias de Estados Unidos, también presentaciones de resultados importantes esta semana. Por tanto, bueno, lo repasaremos todos y veremos cuál es su evolución. Y, como siempre, ya sabéis, análisis técnico de los principales activos. Revisaremos lo que está ocurriendo en los índices europeos, índices americanos. Veremos también el petróleo, muy atentos al petróleo porque la semana pasada tuvo importantes caídas. También veremos el oro, que también después de hacer esos máximos históricos parece que está haciendo correcciones importantes. Y bueno, obviamente buscaremos nuevas posibilidades o nuevas oportunidades de inversión. Así que tenemos muchas cosas preparadas, vámonos con todas ellas. Y lo primero de todo, como decíamos, ¿no?, vamos a repasar el calendario macroeconómico. Esta semana, 3 referencias importantes dentro de la parte macroeconómica o el análisis fundamental. Lo primero de todo, este viernes tendremos ese dato de inflación PCE que publicará a las 2:30 hora de Madrid en Estados Unidos. Y por tanto, pues bueno, muy atentos a este dato porque aunque en principio no va a cambiar las expectativas de la Reserva Federal y seguramente tengamos esa primera bajada de tipos en septiembre, pues bueno, hay que vigilar ese dato de inflación que observa muy de cerca la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Los precios del gasto en consumo, tanto el total como el subyacente anualizado, que en estos momentos se sitúan en el 2,6%, y veremos a ver si consigue reducirse hasta niveles cercanos al 2%. También, por otro lado, tenemos la temporada de presentación de resultados en pleno apogeo. Esta semana ya vienen las grandes, vienen los 7 magníficos y comienza el martes, creo recordar. Publican resultados Tesla, publica resultados Alphabet y además también publican resultados IBM, Ford y General Motors, ¿no?, entre las grandes capitalizadas de Estados Unidos. Por tanto, habrá que estar muy pendientes. Y también, muy importante, los últimos movimientos que estamos observando en los precios del petróleo. Parece ser que, pues bueno, una
un posible alto el fuego en Gaza está, junto con una fortaleza obviamente en el dólar, es lo que está detrás de estas caídas en los precios del petróleo. Luego analizaremos los gráficos también del petróleo para ver un poco cuál es la situación. Pero bueno, yéndonos directamente al calendario macroeconómico para ir revisando los principales datos que vamos a tener esta semana. Hoy lunes no tenemos datos relevantes, solamente, como decíamos, ¿no? Esa publicación de los tipos de interés de China, que ha bajado tipos de interés 10 décimas en su tasa de préstamos preferenciales para el mes de junio, tanto para el de corto plazo como para el de largo plazo, y la verdad que ha sorprendido bastante al mercado. Y bueno, con esta bajada de tipos de interés que hace el Banco Central de China, creemos que lo que intenta es apuntalar sus mercados, dado que, bueno, pues no termina, ¿no?, de despegar la economía china desde el lado del consumo interno, aunque también, obviamente, por esa crisis inmobiliaria que está, que continúa, ¿no?, en China, pues seguramente con esta decisión intentarán también apuntalar ese sector inmobiliario chino que está en crisis. Hoy, bueno, comienza reunión del Eurogrupo también, no tenemos grandes titulares de momento y hemos conocido de madrugada la balanza comercial de Nueva Zelanda, por tanto tampoco ha tenido mayor repercusión. Ya mañana martes el dato más importante de la jornada serán esas ventas de vivienda de segunda mano para el mes de junio en Estados Unidos, que se publicará a las 4 de la tarde. En principio las estimaciones nos dicen que habrá una menos número de venta de viviendas de segunda mano, ¿no? Precisamente continuando, ¿no?, con ese objetivo de la Reserva Federal de enfriar la economía, pues obviamente ante un escenario de tipos de interés alto es lógico que el volumen de venta de viviendas de segunda mano poco a poco se vaya reduciendo. También, luego ya pasamos al miércoles, el dato más importante de la mañana. Atentos a todos aquellos que hagáis trading intradiario o que os guste operar el DAX, porque tendremos el dato de manufacturas de Alemania preliminar para el mes de junio. Y todo indica que, bueno, que habrá una ligerísima recuperación. El dato anterior fue de 43.5 y las estimaciones están en 44.1, ¿no? De momento, el sector manufacturero de Alemania sigue en contracción. Recordar que todo lo que esté por debajo de 50 es contracción del sector manufacturero. Por tanto, aunque pueda haber una ligera recuperación, atentos porque, bueno, esto puede ser o puede indicar una continuación bajista en el índice alemán. También conoceremos, obviamente, el índice, el PMI de servicios de Alemania, que en este caso, pues bueno, se mantiene bastante estable, por encima de 50, incluso, según las previsiones, lo podríamos tener, se podría registrar por encima del dato anterior. Aún así, economía alemana todavía muy débil, con datos sobre todo de manufacturas muy débiles, y bueno, las últimas restricciones de venta de vehículos en China seguramente pues estarán afectando también a este dato, y podría ser importante que no se cumplieran las expectativas, sobre todo por el lado manufacturero. Después ya, bueno, se continuará con la reunión del Eurogrupo, etcétera, etcétera, y tendremos el PMI manufacturero de Estados Unidos este miércoles 24. Por tanto, muy importante, el próximo miércoles, 4 menos cuarto de la tarde, hora de Madrid, tendremos ese dato del PMI manufacturero preliminar para el mes de julio. En principio se mantendrá estable. El dato anterior fue de 51.6 frente a 51.1 que estiman los analistas. También tendremos el PMI de servicios, también en expansión, por encima de 50, pero con ligeros recortes de los 55.3 a los 54.5. También otro de los datos de la semana: en Canadá tendremos la decisión de los tipos de interés, y atentos porque es bastante probable que en esta reunión Canadá decida bajar
25 puntos básicos sus tipos de interés y fijarlos en el 4,5% desde el 4,75. Por tanto, atentos porque puede haber fluctuaciones importantes en el dólar canadiense esta semana. También conoceremos, por supuesto, el informe de política monetaria del Banco Central de Canadá y su comunicado sobre los tipos de interés. Después, a las 4:30 de la tarde, conoceremos la rueda de prensa del presidente del Banco Central de Canadá. Por tanto, fijaros cómo ya empezamos a ver un escenario inicial de bajada de tipos de interés. Abrió, por decirlo de alguna manera, el melón el Banco Central Europeo y, por lo que vemos, le sigue también el Banco Central de Canadá y muy seguramente en septiembre tendremos esa bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. También la jornada de miércoles en Estados Unidos tendremos las ventas de vivienda nuevas. También, bueno, en principio parece que va a haber un volumen mayor de ventas de lo esperado. Veremos a ver cómo se comporta finalmente. Y, por supuesto, como cada semana, veremos los inventarios de petróleo crudo del Instituto de Energía norteamericano. Luego ya tenemos la jornada del jueves. Atentos, muy atentos a la sesión europea porque conoceremos el jueves en Alemania el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Aunque este indicador siempre se ha mantenido bastante alto, siempre muy por encima de los niveles mínimos de expansión por encima de 50, atentos porque en los últimos meses la confianza empresarial de Alemania se ha ido reduciendo poquito a poco, ¿no? Debido, pues bueno, a toda la situación de, digamos, soft landing, como se suele decir, o de, digamos, de crecimiento de la economía alemana, ¿no? Los problemas que ya conocemos de la economía alemana. Por tanto, atentos al índice IFO de confianza empresarial en Alemania, sobre todo si hacemos trading intradiario en el DAX, porque afectará de forma directa al índice DAX alemán. Y luego uno de los grandes datos también de esta semana será la publicación del Producto Interior Bruto trimestral para el segundo trimestre de Estados Unidos. Dato preliminar, las estimaciones nos dicen que estará cerca del 2%, sin llegar a un crecimiento del 2%, en el 1,9%, pero bueno, sería mejor que el dato del primer trimestre, que se quedó en el 1,4%. Por tanto, parece que la economía norteamericana sigue fuerte y sigue con crecimiento positivo. También, por supuesto, conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales y tendremos comparecencia de Christine Lagarde el jueves a eso de las 5 de la tarde, después de la reunión del Eurogrupo. Y finalmente cerramos la sesión del viernes. Tendremos, pues bueno, tasa de desempleo de España para el segundo trimestre. También tendremos ventas minoristas en España. Conoceremos el dato más importante, yo creo que de la semana, el dato macro más importante, que serán esos datos de precios del gasto en consumo personal subyacente anualizado para el mes de junio en Estados Unidos, que es básicamente el IPC, que refleja, pues digamos, de una forma mucho más directa el consumo de los Estados Unidos y es el indicador que utiliza la Reserva Federal para fijar los tipos de interés. Por tanto, muy importante este dato macroeconómico el próximo viernes. Actualmente se sitúa en el 2,6. Veremos a ver cuáles son las previsiones y finalmente qué dato tenemos, ¿no?, a finales de esta semana. Por tanto, jornada del viernes será la jornada más relevante para los mercados americanos. Por otro lado, teniendo en cuenta que estamos ya muy cerca, ¿no? El próximo 31 de julio tendremos reunión de la Reserva Federal. Prácticamente el 98% de los analistas considera que en julio pues no habrá bajada de tipos de interés. Esto, pues bueno, es algo que ya sabemos todos y esperaremos ansiosos, ¿no?, a esa reunión del próximo 18 de septiembre, donde las estimaciones, como veis, ya rondan el 94% de los analistas consultados que consideran que septiembre será el momento indicado para que la Reserva Federal decida bajar los tipos de interés. No creemos que lo vaya a bajar mucho, como veis, pasarán solamente o habrá una bajada de 25 puntos básicos, por tanto, bueno, arranca, ¿no?, digamos,
este nuevo ciclo de bajada de tipos de interés. Y como veis en el consenso, progresivamente hemos ido viendo poco a poco, semana a semana, cómo ese consenso iba incrementándose hasta ya prácticamente confirmarse la semana pasada, ¿no? Después de las declaraciones que hizo Jerome Powell y que prácticamente daba por descontado que se van a bajar los tipos de interés después de conocer el último dato de inflación de Estados Unidos. Por otro lado, también recordamos, estamos en temporada de presentación de resultados, semana importante porque empiezan a presentar resultados las grandes capitalizadas del mercado norteamericano. Hoy, principalmente, luego lo comentaremos, hemos tenido, por ejemplo, resultados de Almiral, la farmacéutica española, también resultados de Ryanair, que se está estrellando en el mercado un 15%. Y bueno, aunque aquí no vemos la actualización de los datos de las compañías que comentamos, vámonos porque mañana martes pues comienza un poco el baile, ¿no? En Estados Unidos. Tendremos primera gran presentación de resultados de la temporada, tendremos a Alphabet, a Google, que presentará resultados mañana martes al cierre de sesión. Muy atentos, va a ser muy interesante ver cuáles han sido los resultados de este segundo trimestre para el buscador, y también tendremos los resultados al cierre de sesión de Tesla, Visa y Louis Vuitton. También conoceremos a la apertura del mercado los resultados de Coca-Cola, tendremos también resultados de General Electric, Philip Morris, Comcast, etcétera. Por tanto, mañana martes, jornada ya de grandes resultados empresariales en Estados Unidos. Muy atentos a ellos porque, pues bueno, yo creo que van a ser relevantes, ¿no? Sobre todo los de Google o Alphabet, mejor dicho, y Tesla. Y luego ya la jornada del miércoles continuamos con resultados muy importantes. Tendremos los resultados de IBM, AT&T, NextEra Energy, Qualcomm o Thermo Fisher, que serán las grandes capitalizadas que presentarán resultados. En el continente europeo, pues bueno, tendremos resultados de BNP Paribas, Unicredit o SAP, ¿no? La alemana SAP. Después ya pasaríamos directamente a la sesión del jueves. Vamos a ver el jueves qué presentación de resultados tenemos. Y bueno, vemos compañías como ABB, como Roche Holding, AstraZeneca, Hermes International, Total Energy, Union Pacific, Unilever, etcétera. En Europa, Stellantis presentará resultados, muy atentos a Stellantis porque está haciendo últimamente movimientos interesantes y pues bueno, pues poco más, ¿no? El resto tampoco son reseñables. Y ya cerraríamos el viernes, vámonos a ir a la sesión del viernes, donde pues bueno, tendremos a Bristol Myers, tendremos a Colgate, tendremos a Mercedes, muy atentos también, sector sector automoción será importante, y Air Liquid. Por tanto, pues bueno, temporada de resultados abierta, muchísimos resultados, muchas compañías presentarán cuentas, aunque como comentábamos, pues los más importantes, las presentaciones de más importancia esta semana serán la presentación de resultados de Tesla y Alphabet, y luego tenemos resultados de IBM, Ford y General Motors. Por tanto, pues bueno, también veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Además también, pues bueno, en cuanto al apartado de noticias, imagino que todos lo sabréis ya, porque estará en todas las noticias de todos los canales, de todos los periódicos y todos los digitales, que Joe Biden se retira de la carrera presidencial y apoya a Kamala como candidata demócrata. Por tanto, pues bueno, ¿no? Parece que todas las presiones que se estaban ejerciendo hacia Biden, pues finalmente han acabado haciendo su trabajo y provocando su retirada por la carrera presidencial, ¿no? Por tanto, no se presentará a la reelección. Y bueno, lo que hemos visto todos, ¿no? Errores equivocándose, ¿no? Dirigiéndose a determinadas personas, pues bueno, ¿no? Con una imagen bastante vaga, muy débil, cometiendo errores en discursos y sobre todo ese debate que hubo a finales de junio con Donald Trump, donde pues fue un auténtico desastre. Por tanto, ante el inminente crecimiento de Donald Trump,
justo después, además de sufrir ese atentado o ese intento de atentado contra él que le ha catapultado, ¿no?, como un héroe norteamericano para ser presidente de los Estados Unidos, pues obviamente tenemos a otro candidato que obviamente estaba perdiendo muchísima fuerza, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver finalmente quién se presenta a la presidencia. Seguramente será su vicepresidenta, Kamala Harris, y veremos a ver si con esto el Partido Demócrata pues consigue remontar el partido, ¿no? Veremos, todavía queda mucho para las elecciones americanas, recordaros que esto es en noviembre, pero aún así las estadísticas nos dicen que en año de elecciones americanas las bolsas suben. Por tanto, pues bueno, no deberíamos tener demasiado miedo a que ganen unos o ganen otros. En definitiva, siempre que ha habido, o la gran mayoría de las ocasiones, siempre que ha habido elecciones en Estados Unidos, ese año la bolsa subía. Y cuando ganaba el partido republicano, pues subía más de lo que lo hacía cuando ganaba el partido demócrata. Por tanto, independientemente de los favoritos, independientemente de las estadísticas y de los posibles resultados que veamos en noviembre, podemos tener pues bastante asegurado, ¿no?, que las bolsas este año cerrarán en positivo, a no ser que haya cualquier tipo de desastre, obviamente, ¿no? Y luego otra de las noticias que comentábamos al principio en el calendario macroeconómico es que el Banco Popular de China ha sorprendido con ese inesperado recorte de tipos de interés. El recorte no ha sido importante, ha sido solamente de 10 puntos básicos, tanto en el tramo del corto plazo como de largo plazo, y por tanto con esto pues la economía china intenta apuntalarse después de, bueno, de una secuencia constante de trimestres consecutivos donde el crecimiento no es como se esperaba, donde la salida de la pandemia tampoco es como se esperaba, inmersos en una crisis inmobiliaria, ¿no?, con varias quiebras de gigantes inmobiliarios como Evergrande que hemos visto durante este año 2024, ¿no? Por tanto, situación delicada en la economía china, aunque obviamente resiste ferozmente, y veremos a ver, ¿no?, cómo esto está afectando a los mercados. En principio vemos que todo está al alza, todos los principales índices subiendo, por tanto, pues bueno, ¿no?, se consideraría, o por lo menos podríamos considerar, al menos en los mercados asiáticos, que esta decisión pues alivia las tensiones de los mercados asiáticos. Y ya para terminar con el apartado de las noticias de esta semana o de la sesión de hoy ha presentado resultados Ryanair, que se está estrellando en estos momentos alrededor de un 15%, ¿no? Ha declarado que unos beneficios un 46% menores que en el primer trimestre de este año, hasta los 360 millones de euros, y ha elevado un 10% los pasajeros transportados, ¿no?, hasta los 55,5 millones. Pero pues parece ser que el incremento de pasajeros no se ha visto compensado pues con unas tarifas aéreas más bajas de lo esperado. Por tanto, pues bueno, todo indica que está afectado Ryanair más por el lado de los costes y de los gastos más que por el lado de los ingresos, ¿no? Porque incluso teniendo un mayor volumen de negocio o de usuarios, pues no consigue incrementar su beneficio. Por tanto, bueno, fuertes caídas para Ryanair, como decíamos, de un 15%, luego lo veremos en el gráfico y veremos a ver pues qué se puede hacer con la compañía. Esto obviamente también está afectando a las acciones de IAG, que las veremos también porque hoy también están cayendo un poco lastradas por estos resultados de Ryanair. Y luego en la parte positiva del parque, Almirall, la farmacéutica, ha declarado 15,4 millones de beneficio en el primer semestre, los primeros 6 meses de este año, y es un 28,3% más, confirmando así sus objetivos. Y bueno, por las declaraciones que ha hecho su consejero delegado esta mañana, parece ser que Almirall dentro de poco podría volver o ser una de las acciones o uno de los títulos que podría volver en el corto plazo al IBEX 35. Por tanto, muy buen
comportamiento tanto en la parte europea como en Estados Unidos a través de sus filiales, incrementando el volumen de ventas y, por supuesto, incrementando también su crecimiento, ¿no? Por tanto, así que consolidando, ¿no?, su estrategia comercial y la verdad que con una perspectiva muy interesante, ¿no? Después de algunos años complicados, parece que Almiral vuelve otra vez a ser una de las compañías que se deben tener en cuenta para el medio y el largo plazo. Así que bueno, con este repaso del calendario macroeconómico, de las principales noticias de la sesión de hoy, vámonos directamente a los gráficos y bueno, vamos a hacerlo lo primero de todo, si os parece bien, analizando las acciones de Ryanair y IAG, que como decíamos, ¿no?, ha tenido importantes caídas. Fijaros cómo Ryanair en estos momentos cotiza a un precio de 94,98, la caída está siendo brutal. Vamos a ver, Ryanair Holdings está cayendo en este momento. A ver si la encuentro. Aquí lo tenemos, casi un 17% en la sesión de hoy, ¿no? Obviamente, el escenario en el que se encontraba la compañía tampoco era positivo. Fijaros que ya venía con importantes caídas el título y además ya había perforado o había acabado con ese proceso alcista en el que estaba, ¿no? Desde la zona de los 136, pues cayendo de forma constante, haciendo máximos y mínimos decrecientes y, bueno, entrando después de los resultados en fase de pánico, ¿no? Tendríamos que ver una recuperación, yo creo, ¿no?, un apoyo, un soporte en esos niveles cercanos a los 88-86. Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre con ella. Tiene una buena zona de soporte en ese entorno, alrededor de los 88-86, y a partir de ahí, pues bueno, veríamos si se produce algún tipo de recuperación. Aún así, la compañía no lo está pasando nada bien. Después de las fuertes subidas vuelven otra vez las caídas importantes y obviamente la presentación de resultados nos lo dice absolutamente todo, ¿no? Caídas del 17%. Y como comentábamos antes, esto también está afectando a IAG en el selectivo español, que bueno, que como veis también está teniendo importantes caídas, no tan fuertes como lo estábamos viendo en el caso de Ryanair. Y bueno, en definitiva creo que IAG caía hoy, a ver si la encuentro, lo tenía por aquí. ICAG, ¿dónde está? Que no la encuentro. Tengo Grifols, Santander. Aquí está. ICAG cayendo un 3,76% en la sesión de hoy. Por tanto, pues bueno, también situación complicada. Se aproxima a zona importantísima de soportes para mantener el ciclo alcista y también muy atentos a esa zona de soporte que nos marcaba en los 1,83, 1,86. ¿Vale? Aquí, muy importante para IAG, en el selectivo español, que nos fijemos en los últimos máximos y mínimos crecientes de la secuencia alcista. Como vemos en el gráfico semanal, ¿vale?, si nos aproximamos un poquito, IAG había comenzado una muy buena recuperación alcista, ¿ok?, desde el entorno del 1,10, 1,06 aproximadamente. Y de momento toda esta secuencia está siendo una secuencia alcista en gráfico semanal. Si nos vamos al gráfico diario, ¿vale?, debemos fijarnos en los últimos mínimos crecientes del tramo alcista, del último tramo alcista que ha desarrollado. Y ese tramo alcista comienza básicamente desde esta zona alrededor del 1,59, del 1,60. Vemos cómo va marcando una secuencia alcista con máximos y mínimos crecientes, o sea, poco a poco va incrementando su cotización, ¿de acuerdo? Marca, como vemos en el gráfico, este mínimo en el entorno del 1,86, 1,85, ¿vale? Y finalmente genera este último máximo creciente, ¿no? Por tanto, tenemos ahí esa secuencia alcista del último tramo de IAG. Por tanto,
Obviamente, después de esta corrección que ha realizado hasta el 1,90, ¿vale? Aquí podrían empezar a entrarnos algo de pánico o incluso si toca esos niveles podríamos pensar en que es momento de salir de la compañía. Aunque sí es cierto que, como observamos, este último movimiento alcista no llegó a superar los máximos anteriores y por tanto podríamos estar ante un entorno de agotamiento. Para realmente observar un cambio de tendencia en IAG, debería superar o debería romper esa zona, ese soporte que estábamos comentando en el entorno del 1,83. Mientras que IAG se mantenga por encima de ese nivel, estaríamos en un escenario alcista todavía para la compañía. ¿Ok? Obviamente, si nos vamos al largo plazo, lo que estamos viendo es una recuperación al alza. Es un título que perdió muchísimo valor durante la pandemia, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, todavía yo creo que tiene potencial alcista, aunque obviamente las últimas noticias que estamos conociendo, pues no están gustando para nada al propio mercado. Aún así, las dos referencias importantes en estos momentos en IAG va a ser ese último nivel de soporte en 1,89, ¿vale? Donde ahí ya tendríamos que empezar a preocuparnos, ¿vale? De lo que haga IAG, deberíamos estar más pendientes porque también se pueden originar en esos niveles nuevas zonas de compra y también el 1,83,4, ¿vale? Ese 1,83,4 va a ser clave para determinar si, pues bueno, si mantiene la tendencia al alza o por el contrario cambia totalmente su secuencia y nos vamos a un principio de tendencia bajista. Esto en cuanto a estas dos acciones que han presentado, bueno, que Ryanair ha presentado resultados y la situación, como vemos, es un poquito compleja. Vámonos ahora a los índices. Comenzamos por Europa. Vámonos al Eurostock 50, que la semana pasada tuvo también jornadas complicadas. Continuaron todas esas caídas, hizo jornadas con fuertes caídas o con caídas importantes y se llegó hasta los niveles de soporte que tenemos en la zona de los 4.817 puntos. A partir de aquí parece que la semana ha arrancado en positivo con una fuerte subida, con una formación en V importante, pero en el corto plazo recordaros que para observar mayores subidas el Eurostock debería superar este último máximo decreciente en ese entorno de los 4.900. Ahí tenemos una importante resistencia en el Eurostock. Seguramente es bastante probable que antes de que ataque de nuevo esa zona de resistencia podríamos tener alguna ligera corrección. Ok, veremos a ver cómo lo hace finalmente, pero pues bueno, en principio parece que remonta, que ese rebote que estamos viendo desde los 4.800 puede ser un punto interesante, pero todavía le queda la prueba de fuego para ver una recuperación mayor, que sería la superación de los 4.926 puntos. Después nos vamos a Francia, que bueno, la situación sigue siendo exactamente igual después de las elecciones en Francia, las elecciones al Parlamento. Situación muy compleja, muy infravalorado el mercado francés, al contrario que ocurre con otros índices europeos. Y bueno, fuertes correcciones, se sigue manteniendo en un rango lateralizado. Tenemos al CAC francés entre esos 7.725 puntos y los 7.463. No ha cambiado nada importante durante la semana pasada y no creemos que tampoco lo vaya a hacer esta semana. Creemos, de hecho, que para que pueda superar esos 7.724 tendríamos que ver unas presentaciones de resultados este trimestre importantes que apuntalen un poco ese optimismo en el mercado francés, que vuelve a ese buen rendimiento para ver mayores subidas. Pero honestamente consideramos que una semana más el mercado francés se seguirá manteniendo en estos niveles y hasta que no veamos esa ruptura de los 7.724 puntos, 7.726, pues no consideramos que haya buenas oportunidades o nuevas oportunidades en el CAC francés. Sí es cierto, como comentábamos, que lo que estamos observando es obviamente zonas de sobreventa extrema, son zonas de soportes importantes o son zonas ya donde se observa
digamos, donde se ven que los valores están infravalorados, ¿no? Por el impacto que tuvo las elecciones en Francia, pero obviamente si queremos ser conservadores, hasta que no hubiera una superación de los niveles de los 7.725 puntos, pues no habría mucho más que comentar. Después nos vamos al selectivo español, nos vamos al IBEX 35, ¿vale? La semana pasada ya estuvimos hablando también de esas caídas que se provocaron en el IBEX y que, pues bueno, lograron en el IBEX aguantar esos 11.100 puntos, no termina tampoco de despegar, parece que seguimos metidos en ese entorno de los 11.200, 11.100 puntos, una zona de lateralización importante de las últimas semanas, incluso me atrevería a decir de los últimos meses, y las referencias importantes que vamos a tener para esta semana son dos concretamente. En primer lugar, esa última resistencia que nos marcó o ese último máximo, los 11.262. Esta zona será muy importante para ver realmente si existe fortaleza en el IBEX 35. Y luego, por otro lado, tenemos ese soporte que nos dejó la semana pasada después de las fuertes caídas, donde, pues bueno, funcionó bastante bien ese soporte. Hubo un buen rebote al alza y parece que esa zona pues se sujeta bastante bien o está sujetando bastante bien al IBEX 35. Obviamente la temporada de resultados será muy importante para ver si realmente el IBEX 35 termina de impulsarse, ¿no? Y bueno, para mí la clave en el IBEX seguirá estando en ese entorno de los 11.262. De momento, lateralizado o en ese rango estrecho de los 11.100, 11.200 puntos y hasta que no salga de esa zona, pues poco se podría hacer, ¿no? En el caso del IBEX, aunque, pues bueno, presenta un cierto presenta movimientos más interesantes que otros índices, como por ejemplo puede ser el francés o incluso el propio Eurostock, ¿no? Después nos vamos al Reino Unido, nos vamos al FTSE 100 de Londres, donde seguimos viendo, ¿no? Secuencias bajistas, un índice que no termina de recuperarse y por tanto las referencias no han cambiado significativamente con respecto a la pasada semana, ¿no? La referencia principal sigue estando en ese entorno para mercado alcista, ¿no? O para, digamos, tener cierto optimismo con el índice, tendría que superar, ¿no?, esos niveles de los 8.262 que acabamos de marcar y la referencia a los niveles de soporte pues sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Ese entorno que tenemos entre los 8.000 puntos y los 8.100 puntos. Por tanto, pues bueno, se sigue estrechando, como veis, poco a poco ese rango lateralizado. Seguimos viendo máximos decrecientes, mínimos muy similares, lo que nos podría llamar la atención porque parece que se puede construir una figura de triángulo descendente que pudiera desembocar en una fuerte ruptura. Y luego además también lo que seguimos observando es que, pues bueno, la victoria del Partido Laboralista en las elecciones del Reino Unido tampoco han sido importantes, ¿no?, para el índice y no han provocado ni fuertes caídas ni fuertes recuperaciones en el índice. Y ya con los mercados europeos terminamos con el DAX alemán, que, pues bueno, la semana pasada tuvo ese intento de recuperación por encima, bueno, la anterior semana hace 2 semanas tuvo ese intento de recuperación por encima de los 18.650 puntos, pero la semana pasada volvieron otra vez las caídas. El mercado alemán, pues bueno, no se encuentra en una situación muy boyante que digamos, y está pagando sobre todo la parte de manufacturas en Alemania, ¿no? O sea, toda la industria alemana está así o sigue sufriendo bastante. El sector de la automoción no consigue terminar de remontar, aunque, bueno, parece que empezamos a ver algunos movimientos interesantes. Vemos como, por ejemplo, en la sesión de hoy, después de que la semana cerráramos en ese entorno con dudas, ¿no?, sobre los 18.200, con bastante riesgo, vemos como en la sesión de hoy ha habido una fuerte recuperación del DAX alemán, que de hecho hoy el DAX sube alrededor del 1,17, 1,20%, uno de los índices o selectivos que mayor recuperación está teniendo esta semana, y veremos a ver
qué ocurre durante las siguientes sesiones, ¿no? Parece ser, obviamente, que todo este proceso bajista en el que nos encontrábamos la semana pasada y la anterior, pues ya ha finalizado, ya se han roto los últimos máximos decrecientes que podíamos ver, ¿no? En gráficos de 30 minutos, en gráficos de 1 hora, donde se rompían, ¿no? Estos últimos, como decíamos, estos últimos máximos decrecientes dentro de esa secuencia y, por tanto, podríamos empezar a observar una nueva o un nuevo movimiento al alza. Ahora bien, para que esto se produzca, después de este fuerte movimiento alcista, es posible que veamos alguna corrección. Aún así, la tendencia de corto plazo lo que nos indica es que de momento se mantiene alcista. Y lo más importante para el DAX en estos momentos es que la secuencia o el mercado sigue siendo alcista para el medio largo plazo. Ok, en el gráfico diario seguimos manteniendo esa perspectiva alcista para el DAX, aunque lo vemos con ciertas dudas, y es de hecho porque esa zona que tenemos de soporte importantísima en los 17.400, por el momento no se ha vuelto a testear, no ha habido de nuevo una intención de buscar de nuevo esas zonas de soporte. Por tanto, la tendencia de momento en el largo plazo para el DAX alemán se sigue manteniendo totalmente alcista. Es cierto que estamos en un periodo de correcciones, de contracciones, que pueden ser nuevas oportunidades para incorporarnos al mercado alemán o de momento observarlo de cerca. Pero considero que de momento no estamos en un escenario bajista de medio plazo para el índice alemán. Y luego ya finalmente nos cambiamos, ¿no? De mercados, nos vamos a los mercados americanos, comenzamos por las referencias del S&P 500, que la semana pasada empezó a dar, pues bueno, algunos síntomas, ¿no? de debilidad, de correcciones que consideramos que son total y absolutamente naturales después de romper los máximos históricos, al conocerse algunas referencias macroeconómicas y con el inicio de las presentaciones de resultados y sobre todo, ¿no? Esos problemas que vimos la semana pasada con Microsoft y su sistema de antivirus o el Chrome White, que es el sistema de antivirus que estaban utilizando para algunos software, ¿no? Y todo el caos que ha generado en algunos aeropuertos, pues bueno, obviamente las caídas se estuvieron produciendo durante los últimos días de la semana pasada, provocando esas correcciones, pero obviamente nada significativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque para que el S&P 500 perdiera la tendencia al alza, y no estoy hablando ya del muy largo plazo, sino del medio plazo, todo este último proceso alcista que hemos desarrollado, para que, digamos, veamos un nuevo proceso bajista mucho más profundo, se debería perder el último mínimo creciente que se ha producido, que justamente está en esta zona de consolidación que nos marcó semanas atrás, ¿no? Por tanto, podríamos considerar que el S&P 500 se sigue manteniendo en un proceso alcista y que, pues bueno, en principio, hasta que no rompiera los 5.440 puntos, no podríamos hablar de un escenario bajista para el mercado americano. Luego, además, también vámonos al Nasdaq, que también tuvo esas importantes correcciones, y atentos aquí porque se pueden empezar a generar nuevas oportunidades de compra en el Nasdaq 100. ¿Por qué motivo? Pues por exactamente el mismo motivo que hablábamos en el caso del S&P 500. Fijaros, lo primero de todo, ese contexto diario después de las correcciones que vimos la pasada semana, finales de la anterior, también en el Nasdaq 100, después de la publicación de los de los datos de IPC de Estados Unidos, esos movimientos de caída descontando la bajada de tipos de la Reserva Federal y los últimos movimientos de la semana pasada, como nuestro indicador RSI nos muestra esa zona de sobreventa extrema. Y además también la configuración de estocásticos nos muestra también un giro o un potencial giro alcista. Esto nos indicaría que esas zonas de mínimos que se establecieron en los 19.482 la semana pasada serían una muy buena zona de soporte. Además también, si tenemos en cuenta esta última secuencia al alza, ¿vale? Lo que observamos es que su último mínimo creciente
es justamente los 19.482. Por tanto, no hablaríamos de una pérdida de esa tendencia al alza hasta que no se superaran estos mínimos anteriores. Contexto, por tanto, contexto en el cual seguimos vigentes en esa tendencia alcista en el tecnológico americano y además también estamos en esa fase de corrección, ¿no? Estamos dentro de una corrección, estamos en una corrección dentro de un proceso al alza. Teniendo en cuenta esto, si nos vamos al gráfico de 4 horas, ¿ok? Podemos analizar, o incluso el gráfico de 1 hora, podemos analizar este último proceso bajista que ha desarrollado, donde hemos visto máximos y mínimos decrecientes, hay máximos y mínimos decrecientes con todos estos movimientos y vamos a observar cuál ha sido su último máximo decreciente. Marcamos de nuevo esta zona, marcamos esta corrección, ¿vale? Y ya finalmente hasta marcar este último mínimo que tenemos aquí. Por tanto, dentro de toda esta secuencia bajista del Nasdaq 100 que ha realizado recientemente, tenemos una zona de resistencia importantísima que se está testeando en este momento. Esos 19.800 puntos. ¿Por qué? Porque una superación de esta zona, de ese último máximo decreciente, nos indicaría que la secuencia bajista ha finalizado y por tanto entraríamos ya en una secuencia de máximos crecientes y que nos podría llevar a movimientos mayores, ¿no? A una recuperación alcista del Nasdaq 100. Y es aquí precisamente donde podríamos encontrar esas nuevas incorporaciones dentro del Nasdaq 100. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, se ve pues mucho más claro. Establecemos esa zona, digamos, de último máximo decreciente de la secuencia y simplemente lo que tendríamos que analizar en este momento, ¿vale? Serían pues estos movimientos, ¿vale? Ese retroceso de Fibonacci, ¿ok? Yo personalmente buscaría en este entorno, pues quizás un movimiento de corrección, ¿vale? Un pequeño movimiento de corrección, niveles de los 19.600 aproximadamente, ¿vale? Como una buena zona de nuevo de toma de posiciones alcistas. Para mí esos entornos del 50, del 61,8 podría ser un buen entorno para tomar nuevas posiciones alcistas, ¿no? En el caso de no ejecutar este movimiento, obviamente habría que posicionarse ya por encima de ese máximo, de ese máximo intradiario de hoy que acaba de realizar, ¿no? La zona de los 19.852. Por tanto, pues bueno, se abre ahí ese patrón, esa posibilidad de cambio de tendencia de corto plazo en el Nasdaq 100 de bajista a alcista, ¿no? Y por tanto, pues una posibilidad de incorporación al índice tecnológico americano. Veremos a ver en qué queda todo y cómo se sigue desarrollando durante la semana. Y para cerrar ya con los índices, tenemos el Dow Jones, que también la semana pasada nos marcaba esos máximos históricos con fuertes subidas hasta los 41.400 puntos y, pues bueno, después de esas fuertes subidas vinieron las fuertes bajadas, ¿no? Ya sabéis que cuando las subidas son muy verticales hay una probabilidad bastante amplia de que las caídas se produzcan de la misma forma. Por tanto, bueno, seguramente el Dow Jones irá a buscar de nuevo ese apoyo o esas zonas de resistencias diarias o esos máximos anteriores diarios donde pues buscar ese apoyo, ¿no? Esa estructura o ese potencial patrón de throwback, ¿no? Volver otra vez a la resistencia perforada y quizás también en estos entornos de los 40.000 puntos, 40.100, 40.200 se podrían encontrar nuevas oportunidades de entrada en largo para el índice industrial de Estados Unidos. Nos está mostrando o nos está empezando a mostrar también niveles de sobreventa extrema en gráficos de 4 horas en el corto plazo. Por tanto, pues bueno, hay posibilidades de que esta corrección que nos haga aquí, pues simplemente sea eso, ¿no? Una corrección técnica para de nuevo volver a continuar con las subidas. Fijaros que la tendencia de largo plazo, pues sigue siendo una tendencia total y absolutamente
alcista, ¿no? No hay ningún tipo de riesgo por el momento de que la tendencia del Dow Jones pues vaya a cambiar. Por tanto, bueno, creo que es también momento para aprovechar oportunidades alcistas en el Dow Jones. Y bien, bueno, cambiando ya de mercado, hemos revisado todos los índices europeos y americanos y nos vamos a ir ahora rápidamente a analizar las commodities. Nos vamos a materias primas porque, bueno, estamos viendo las fuertes caídas que se están produciendo en los precios del petróleo, debido principalmente a dos factores. Primero, el fortalecimiento del dólar frente al resto de divisas y luego también esa posibilidad de que haya un alto el fuego en Gaza, ¿no? Esto es lo que está provocando estas caídas en los precios del petróleo y que bueno, y que la situación tan compleja que hay en el estrecho de Suez pues se recupere y que el tránsito marino pues se vuelva digamos a recuperar, ¿no? Esto es lo que el mercado está descontando con estas caídas y desde el punto de vista técnico recordar que ya estuvimos hablando la semana pasada de este entorno y las semanas anteriores, donde veíamos que teníamos un proceso alcista muy claro, teníamos un mínimo creciente, un último mínimo creciente de esa secuencia también muy claro, y con la perforación de ese nivel buscaríamos esas posibilidades de entrada en corto, ¿no? Retrocesos de Fibonacci, fijaros cómo el precio buscó de nuevo esa zona de descuento en el nivel del 61.8 del retroceso, ok, y a partir de ahí generó de nuevo movimientos bajistas mayores. Por tanto, pues bueno, ahí hubo también esas oportunidades de incorporarnos a esa tendencia bajista en el petróleo. Ahora, ¿cuál es el escenario? Pues bueno, en el corto plazo estamos viendo esas fuertes caídas, tenemos una zona de soporte muy importante, volvemos otra vez a ese entorno de los 76, 77 dólares. Y bueno, vamos a ver en toda esta zona, que ya funcionó bastante bien como zona de soporte anterior, si el precio aguanta y volvemos a ver un giro al alza o por el contrario continúan las caídas. Recordar que tenemos después otra zona de soporte muy importante en el entorno de los 71 dólares, ¿no? Por barril. Por tanto, pues bueno, habrá que estar muy vigilantes porque esta semana seguramente haya bastante volatilidad en los precios del petróleo, como ya vimos al final de la semana pasada. Así que bueno, de momento escenario bajista de corto plazo para los precios del petróleo. Y luego nos vamos al oro, que la semana pasada nos volvió a marcar un nuevo máximo histórico, cotizando en los 2.483 dólares por onza y al igual que hizo la subida, generó también la caída, cotizando en estos momentos en los 2.388 dólares por onza. Y en principio, aunque tenemos ahí una zona que funcionó bien como resistencia y soporte anterior, parece que tiene toda la intención de perforarla y viajar hasta los siguientes niveles de soporte en el entorno de los 2.353, ¿no? Por tanto, las proyecciones nos dicen que los precios del oro podrían seguir cayendo debido también al fortalecimiento del dólar, ¿no? En estos momentos. Por tanto, bueno, mucha precaución con el oro porque estamos viendo también mucha volatilidad y puede ser bastante peligroso, ¿no? En estos momentos. Habría que esperar un poco esa relajación de los precios del oro para volver otra vez a tomar posibilidades de opciones alcistas. Así que bueno, también los precios del oro pues complicados con esa volatilidad y veremos a ver qué ocurre durante esta semana. Y finalmente, para cerrar la sesión, nos vamos a Bitcoin, nos vamos al mercado de criptomonedas. Como ya comentábamos la pasada semana, atentos porque el Bitcoin logró perforar durante la pasada semana los 63.400 dólares. Era el nivel más importante que teníamos establecido y a partir de ahí, pues bueno, mantuvo ese proceso de continuación alcista superando los 66.000, incluso alcanzando los 68.000 dólares y despegando, ¿no? Parece ser que el efecto Trump, el efecto que se produjo durante el fin de semana después del atentado, ahora también la retirada de Biden de la carrera presidencial, es lo que está impulsando las criptomonedas. Recordar que Trump es muy favorable al mercado de criptomonedas, esto es principalmente lo que
está descontando el Bitcoin, y con la retirada de Biden, pues seguramente y prácticamente en las encuestas dando como ganador a Donald Trump, pues es lo que está provocando estas fuertes subidas en la principal criptomoneda, ¿no? Por tanto, es bastante probable que en las próximas semanas, en los próximos meses, volvamos otra vez a ver máximos históricos en el Bitcoin y se acerque o incluso supere de nuevo los 73.000, 74.000 dólares, ¿no? Por tanto, parece que esta fase de corrección, aunque no ha terminado, le queda bastante poco. Fijaros que en la parte técnica, si trazamos ese pequeño canal, ¿no? Esa estructura correctiva se asemeja a lo que podría ser una estructura de bandera alcista, y bueno, veremos a ver si vuelve a recuperarse por encima de esos 71, 72.000 dólares. El efecto, como decimos, ¿no? El efecto Trump, como lo han llamado, ha entrado ya en juego dentro del Bitcoin. Toda esta última subida precisamente ha sido debido a eso. Primero, el atentado que sufrió, que provocó estas fuertes subidas, y después de la relajación durante el fin de semana, cuando se ha conocido la noticia de Biden, que se retira para la reelección, que es más partidario de regular las criptomonedas, de restringirlas y demás, pues está provocando de nuevo esa fuerte subida. Así que bueno, veremos a ver cómo termina Bitcoin esta semana y hasta dónde es capaz de llegar, pero apunta seguramente esta semana a los 71.250 dólares por Bitcoin. Así que bueno, poco más que comentaros. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión de análisis semanal. Recordar que en unas horas estará disponible en nuestro canal de YouTube si queréis volver a verlo, si queréis dejarnos cualquier comentario también. Y por supuesto, si tenéis alguna duda o pregunta, podéis escribirnos al email de support@jfdbrokers.com. También, por supuesto, podéis llamarnos a nuestro número de teléfono de la oficina y estaremos encantados de echaros una mano. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, un placer y hasta la próxima sesión. JFD, just fair and direct.